Y justamente queremos conversar respecto de este tema, la medida que también se replicó para el suspendido magistrado Marcelo Vázquez de la Corte de Rancagua. Estamos con el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cinternes, que nos acompaña ya en el estudio. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Lo conversábamos fuera de cámara y le preguntábamos esta decisión que se toma con dolor. Llama la atención, entendemos que podría haber mucha frustración, como lo veíamos en las palabras también de los abogados defensores, sentimiento de injusticia tal vez, pero ¿por qué el dolor? El dolor es porque se refiere a personas, abogados, colegas que han trabajado en el Poder Judicial durante bastante tiempo y uno supone que lo han hecho en la gran mayoría de ese tiempo con buena disposición, con dedicación y han incurrido en estas conductas indebidas que han sido motivo del juzgamiento de la Corte Suprema. Entonces, es como cuando reprende uno a un hijo, si se me permite, digamos, este lenguaje coloquial, uno tiene dolor, uno tiene que hacerlo, está obligado a ello, ¿no? Pero le produce dolor. Lo cual no es justicia, en definitiva, ministro. No, lo cual no es incompatible con la molestia, con la indignación, con la sensación de responsabilidad de aplicar una norma y hacer justicia. Ahora, ministro, estos jueces en años anteriores habían sido calificados de excelencia. Así es. Y esa excelencia se les otorgó en los años en que cometieron algunos de estos ilícitos. Sí. Lo que llama a algunos, particularmente al Colegio de Abogados, que ha puesto una voz de alerta, a atender a qué está pasando con el sistema de calificaciones, qué está pasando con el sistema de nombramientos incluso. Es algo que haya definitivamente que revisar. Yo pienso que todas estas instituciones deben ser motivo de revisión. Sistema de nombramiento, de calificación, sistema de disciplinario, etcétera. Y eso debería hacerse periódicamente. Pero puntualmente Ahora, en este caso, perdón, ¿cómo se entiende que hayan sido calificados con excelencia en circunstancias que, tal como lo determina la resolución de ayer, estaban cometiendo faltas de tal nivel que terminaron siendo removidos? La calificación se refiere a un periodo que va de octubre de un año a octubre del otro año. Y se mira ese periodo y si no hay cuestiones, ¿no es cierto?, observaciones, denuncias, etcétera, en ese caso la calificación va a ser óptima. Y si no, va a ser de menor nivel. Y recuerde usted que de estos temas la Corte Suprema solo se informó a través de denuncias que llegaron en el mes de octubre, noviembre del año pasado, y ahí se generó la investigación y todo el procedimiento. Entonces, esto, que más de alguien ha dicho, se sabía en Rancagua, todo el mundo lo sabía, la Corte Suprema no tenía antecedentes claros y precisos que le permitieran iniciar una investigación. Lo que pasa es que aparentemente quienes sabían temían denunciar, porque en definitiva, y esto uno lo puede extender también a otras cortes, quienes saben de esta situación o son los propios miembros del Poder Judicial, que también son calificados, o los abogados que a ratos temen que esa denuncia termine afectando las propias causas que ellos defienden. No se sabía por alguna razón. Una de las razones puede ser el temor. Otra de las razones, ¿no es cierto?, puede ser que hayan tenido una red de protección muy importante. O sea, puede haber varias razones. El hecho concreto es que nosotros en la Corte Suprema no teníamos estos antecedentes ni las denuncias concretas. Que puede ocurrir algo similar en otras cortes del país es una posibilidad. Yo pienso que no tanta, porque parto del principio de la buena fe. Los funcionarios del Poder Judicial son 12.000, la gran mayoría de ellos trabajan bien, lo hacen con esmero, con dedicación, no tengo por qué extender un manto de duda sobre ellos. Pero estamos obligados a mejorar nuestros sistemas de supervisión, de control, vigilar el clima laboral, etcétera. Tenemos que hacer hincapié en esto que en alguna manera, ¿no es cierto?, ha quedado un poco de mano. Tenemos que revisar el sistema de calificaciones y el de nombramiento ya está en proceso de revisión. Nosotros internamente hemos pulido lo más posible el sistema de nombramientos y ahora hemos dado una respuesta a la propuesta del señor Ministro de Justicia de elaborar un nuevo sistema de nombramientos y estamos colaborando en eso. Entonces, en eso estamos empeñados. Las modificaciones legales, usted sabe, demoran muchísimo, entonces por eso es que nosotros a través de autoacordado hemos tratado de mejorar ese sistema lo más posible. Ministro, perdón, para terminar, ¿sí? Hay muchos ministros y jueces, la gran mayoría, que hemos sido nombrados bajo ese sistema de nombramientos y felizmente no se detectan problemas de ese tipo. Entonces, no tiene necesariamente que ver con el sistema de nombramiento, aunque puede influir que el sistema de nombramiento tenga algunos detalles que favorezcan que no sean nombrados todos los meritorios. Pero usted dice que no está claro por qué podrían estar ocurriendo este tipo de situaciones y que no se hubiese sabido, que no se hubiesen tenido antecedentes suficientes en la Corte Suprema. ¿Quiere decir que hay que fiscalizar
de la labor de la fiscalización y así suma y sigue, porque en definitiva la justicia, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema es la instancia última a la cual uno debería llegar cuando busca justicia. Quiere decir que en cualquier institución puede haber algún quiebre, puede haber alguna falla. Y esta institución es el Poder Judicial, que en este momento, ¿no es cierto?, está sufriendo lo que significó este problema en Rancagua, está tratando de solucionarlo, experimentando todo el dolor que ello significó y tratando de restablecer la confianza interna y la confianza hacia el exterior. Todas las instituciones están sometidas a esto y en algún minuto puede suceder algo y lo importante es la capacidad de reacción. Lo ideal es que no tuviera ninguna institución ningún tipo de pifias de esta naturaleza. Ahora, a partir de esta situación y sin ánimo de generalizar, hay quienes están llamando a establecer una especie de contraloría externa que impida, digamos, que se califiquen entre ustedes, que se evalúen entre ustedes, porque en definitiva eso podría generar algún nivel de corrupción. ¿Le parece necesario, digamos, una contraloría externa, por ejemplo? Yo pienso que no. Podría ser necesario eventualmente una Contraloría más específica internamente dentro del Poder Judicial. Usted puede optar por uno u otro sistema. Lo que es absolutamente claro es que nunca va a erradicar todas las posibilidades de alguna irregularidad. Entonces, pero buscando mayor transparencia. Bueno, nosotros estamos buscando mayor transparencia y tenemos ya muchísimas medidas que hemos dado a conocer hace poco, ¿no es cierto? Desde la agenda pública que tenemos todos los ministros y jueces, incluidos los tribunales especiales, desde los concursos públicos abiertos, desde subir a Internet numerosas resoluciones y documentos internos del Poder Judicial que hoy se pueden, ¿no es cierto?, acceder a ellos sin mayor problema. Entonces, pero ¿qué pasa con el cabildeo de pasillo, con estos contactos que en definitiva terminan en este tipo de sanciones? Es que eso solo depende del comportamiento de las personas. No tenemos muchas alternativas, no tenemos cómo impedirlo. Lo podemos prohibir, de hecho está prohibido, ¿no es cierto? Ya nosotros hace tiempo que dimos el paso de no recibir a personas que pedían audiencia por concurso. Yo nunca puse fuera de mi oficina un letrero donde se recibe gente que quiera concursar, pero la gente pide audiencia. Entonces, habiéndose acordado ya por el Pleno que no es conveniente y además no debe hacerse ese tipo de audiencia o recibirse, entonces no lo recibimos. ¿Se considera que las sanciones deberían ser más fuertes? O sea, ¿debería haber remoción después de una primera advertencia, por ejemplo? Lo que pasa es que la remoción puede suceder después de una primera advertencia, depende de cuál sea la entidad de la situación que se produzca. Como en este caso, las anteriores situaciones en que estaban involucrados estos ministros no fueron de mucha entidad, no se planteó la posibilidad de un cuaderno de remoción. Ahora sí se lo planteó. Por el conjunto, por el contexto, por los tiempos, en fin, hay varias consideraciones que hacer. ¿Cómo se entiende que la abogada defensora de uno de los jueces removidos haya terminado pidiendo clemencia para su defendido? ¿Cómo lo interpreta usted? Los alegatos son piezas oratorias en que usted incorpora los elementos que le parecen más interesantes y más convincentes para el tribunal. Y uno de los elementos que ella estimó convincente era pedir esta clemencia. Y está bien, más de algún alegato lo hemos escuchado y en algunas oportunidades se dan las condiciones para que así suceda. Ya, pero ¿la Corte Suprema actúa por clemencia o actúa por justicia? ¿O la clemencia es parte de la justicia? La clemencia puede ser parte de la justicia. ¿Y alegatos del tipo, le quedan solo 2 años para terminar su carrera en el Poder Judicial? No entiendo. En términos de que, en su defensa, digamos, señalaba que solo le quedan 2 años, que por favor déjenlo en el cargo. ¿O déjelo en el sistema? Es parte de la petición de la clemencia. Usted puede pedir clemencia, ¿no es cierto?, desde distintos puntos de vista. Y uno de los puntos de apoyo puede ser le queda muy poco tiempo, tiene niños chicos, tiene una persona enferma, o sea, puede agregar muchos elementos para pedir que tenga clemencia. Ahora, como usted muy bien decía antes al formular una pregunta, se trata de hacer justicia en el sentido ahora de justicia administrativo-disciplinaria y aplicamos la norma y dejamos de lado la posible influencia que tendría este anuncio del Ministerio Público que va a formalizar y también la petición de clemencia para irnos, ¿no es cierto?, por una ruta que es exactamente aplicar la normativa del caso.
¿Y qué le parece las fuertes críticas que hubo por ambas defensas respecto de los ministros? Por ejemplo, Isidro Solís dijo que estaba muy molesto por los tiempos, cuestionó la costumbre de utilizar mecanismos o canales informales de comunicación para obtener resultados judiciales, dijo que era muy nocivo. Por su parte, la defensa también, Tata Recabarren, dijo que el fiscal Moya busca distraer la atención pública de su participación directa en la querella del caso Huracán. Son opiniones muy respetables. Yo no entiendo exactamente a qué se refirió con esas expresiones el señor Solís. Y la opinión que tenga la colega respecto de la actuación del Ministerio Público, no tengo yo comentarios que hacer. ¿Cómo evalúa usted justamente la labor que ha tenido el Ministerio Público en este caso en particular, sobre estos jueces en especial? Es que el Ministerio Público está actuando en su ámbito, que es el ámbito de la persecución penal. Y ellos han hecho una formalización, una reformalización, han anunciado una formalización y eso sigue su causa. Esto es un procedimiento administrativo sancionatorio regido por normas especiales dentro del Poder Judicial, en último término disciplinario, y en eso no ha tenido el Ministerio Público ninguna influencia, salvo que la ministra en sus averiguaciones también entrevistó a personeros del Ministerio Público. ¿Pero a usted no le parece que si no fuera por esta investigación abierta en el Ministerio Público no se habría terminado en esta investigación administrativa? No, yo creo que se habrían podido reunir otros antecedentes distintos o adicionales a aquellos que planteó el Ministerio Público, a raíz de cuya denuncia partió en alguna medida esta investigación. Ministro, ¿cuánto le cuesta, y no estoy hablando en términos económicos, esto al sistema judicial chileno? Mucho, porque hay un tema de credibilidad, hay un problema de cuestionamiento, hay un problema de inquietudes, hay numerosas interpretaciones que pueden hacer los distintos abogados de las distintas partes de otros juicios que hayan recibido en algún momento o mala atención o hayan quedado con la sensación de injusticia. O sea, esto es, por decirlo así, un caldo de cultivo para muchos cuestionamientos o sospechas. Entonces ahí hay de parte nuestra, o para nosotros mejor dicho, un gran desafío de restablecer la confianza interna y la credibilidad desde el exterior. Y en ese mismo sentido, ¿qué podría estar pasando en otros tribunales del país? Usted hace un rato nos decía que actúa en lo personal desde la buena fe, digamos, de que la gente está trabajando con esmero, digamos, con vocación, pero legítimamente hay quienes hoy día se preguntan, a partir de este caso, y le insisto, sin ánimo de generalizar, si esto ocurre en Rancagua, perfectamente podría estar ocurriendo en algún otro tribunal del país. No hay que hacer un gran esfuerzo mental para hacerse esa pregunta, ¿no es cierto? Y nosotros estamos conscientes de ello y por lo mismo estamos tomando las medidas de mayor resguardo y mejorar nuestro sistema de supervisión. No le quepa duda a usted que nuestras visitas a los tribunales o a las distintas jurisdicciones de este año van a ser naturalmente más exigentes, atentos, ¿no es cierto?, a esta misma situación. Ahora, ¿debieran, desde ese punto de vista, haberlo sido desde siempre? Porque quienes legítimamente también reclaman cierto relajo, digamos, respecto de esa fiscalización, de esas visitas. Bueno, ahí yo no tengo una opinión muy definida respecto de las visitas de los demás colegas, porque estas se informan en el Pleno, tienen un determinado contenido, se toman las medidas que de allí derivan. Mis visitas por lo menos tratan de ser lo más acuciosas posible y visito todos los tribunales que comprende la jurisdicción, me entrevisto con las autoridades de la región y anoto allí las cuestiones que me parece que son pertinentes en términos de deficiencia o de mejoramiento. Ahora, usted nos decía que no le parece necesaria una contraloría externa, digamos, para estos asuntos, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hoy día conocen de irregularidades y temen denunciar por lo que hablábamos hace un rato? Bueno, por el terminar afectados en las causas, en el caso de un abogado, o por no entorpecer el desarrollo de su carrera, para quienes son parte del Poder Judicial, y hay quienes plantean la posibilidad de hacer una especie de buzón para denuncias anónimas, o establecer algún tipo de mecanismo, incluso electrónico, para justamente dar cuenta de irregularidades. Bueno, ese es un tema muy interesante y que tiene dos facetas a lo menos. La primera es el tema de los abogados. Yo creo que los abogados no deben tener temor de formular sus reclamos porque ellos están gestionando sus asuntos y litigando ante el tribunal con las herramientas que le proporciona la ley. Y si bien puede haber algún juez que malentienda el asunto y tenga una actitud revanchista en contra de ellos, no podemos excluirlos a todos, ¿no es cierto? Puede haber alguno, también tienen los mecanismos para reclamar. Está el ministro visitador, está la Corte Suprema, o sea, eso perfectamente puede hacerlo. Y quien es profesional tiene que tener, ¿no es cierto?, la valentía de asumir la representación ante la autoridad superior de sus clientes para denunciar estos asuntos.
Pero además tienen al Colegio de Abogados o a la Asociación Gremial de Abogados, que perfectamente puede canalizarlo. Yo así lo he dicho en algún foro en que participaba el señor presidente del Colegio de Abogados y lo he felicitado, porque en el caso de Santiago ellos han canalizado 2 denuncias de 2 abogados respecto de algunos juzgados civiles y se está realizando la investigación. A nosotros nos favorece, nos ayuda estas denuncias responsables. Y también deberíamos establecer algún sistema de canal de denuncias del público. Pero esto tiene que tener un filtro, porque si no se puede prestar, ¿no es cierto?, para muchos malos entendidos, porque el público puede estimar que algunas cuestiones son censurables y más bien obedecen a procedimientos. O bien puede ser que alguien, ¿no es cierto?, quiera cargarle la mano en los reclamos contra los jueces o contra los funcionarios que los atienden. Pero tenemos que llegar a un punto en que establezcamos un canal de denuncias que, debidamente expurgado, permita seguir adelante con las investigaciones que sean pertinentes. Ministro, en este caso en particular, ¿se puede presentar una reposición a la Corte Suprema para que ésta reconsidere su decisión? Sí, está la posibilidad que alguien entienda que formalmente no proceden reposiciones en contra de estas decisiones de carácter disciplinario de la Corte Suprema. Pero si nos abrimos a una consideración general, normalmente se acepta una reposición y esa reposición tendría que presentarse dentro de un plazo breve de 5 días, una vez que ellos sean notificados naturalmente de la resolución, y tendría que tener a lo menos nuevos antecedentes para que el tribunal pudiera en definitiva considerarlos y sobre todo considerarlos favorablemente. Ahora, ¿qué pasa con las designaciones, con los hechos, con las acciones que dieron motivo a esta remoción? ¿Qué pasa con aquellas personas que, según se ha determinado, fueron irregularmente designadas en diferentes cargos? ¿Qué pasa con aquellas personas a quienes se les solicitó y eventualmente entregaron algún dinero? Bueno, las personas que entregaron algún dinero tienen en sus manos, ¿no es cierto?, las acciones para recurrir en contra de quienes lo recibieron. Ahí tenemos un problema de cohecho en que están ambos involucrados y hay responsabilidades compartidas. Respecto de las designaciones que se hicieron, hay que ver si aquellas ya terminaron su vigencia o siguen todavía las personas en funciones. Si fuera lo primero, nada más tenemos que hacer porque ya se cumplió. Y ya, pero si esa designación, en el caso de familiares, en el caso de situaciones que originaron justamente esta remoción, ¿no se anulan? ¿No se revierten? Ahí tenemos el problema siguiente. Las designaciones se refieren a la hija del señor Vázquez, por lo menos algunas, hay otras que son referidas a otras personas. Esas designaciones fueron efectuadas al amparo de una interpretación que tenía la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que no se aplicaba para estas designaciones transitorias esas inhabilidades. Entonces, la reprobación que se hace es una reprobación ética, aun cuando no esté expresamente prohibido y no existe una inhabilidad expresa en la ley, porque la que existe se refiere a la que tienen los jueces del Tribunal de Familia con la persona nombrada, y este no es el caso. De todas formas, le parece a la Corte Suprema reprobable tratándose de la hija. O sea, yo no podría nombrar a mi hijo en algo, aunque la ley no lo prohibiera expresamente. Esa es la reprobación. Entonces, ese nombramiento tendría que quedar firme, y está, y de hecho se cumplió y se emitieron los informes porque era una consejero técnica, porque no tienen la reprobación legal, pero sí tienen la reprobación, ¿no es cierto?, ética, y así se formuló en el proceso. Y respecto, ministro, de otras decisiones que hayan tomado estos magistrados removidos, porque hay abogados que legítimamente dicen, bueno, pero si cometieron faltas, cometieron eventualmente delitos, digamos, en algunos casos. ¿Qué pasó con otras causas ocurridas en otros años que eventualmente también hayan sido gestadas de manera irregular? El procedimiento funciona sobre la base de que tienen un momento de término y en ese momento de término quedan cerradas. La única posibilidad de reabrirlo es a través de una revisión y la revisión obliga a que se acredite ante la Corte Suprema que esa sentencia fue mal obtenida. Testigo falso, documento falso, cohecho, otras cuestiones similares. Si eso se acredita y estamos dentro de los plazos, se puede revisar. Se entiende que las decisiones que ellos tomaron en el ámbito jurisdiccional fueron emitidos en un momento en que estaban debidamente nombrados y debidamente investidos. De hecho, no han sido sancionados por cuestiones de ese tipo, sino que de otro tipo, de orden ético, ¿no es cierto?, de mala influencia para nombramientos, cosas de esa especie, no por decisiones jurisdiccionales específicas. Además,
Las decisiones jurisdiccionales que estaban pendientes de concluirse cuando ocurrieron estos hechos y ellos fueron superados de sus funciones, la propia Corte de Rancagua las dejó sin efecto y se pusieron en tabla de nuevo los asuntos. Ministro, para usted, ¿a qué se debe que ocurran o que se den estos espacios para que ocurran este tipo de hechos? Este tipo de actos indebidos, esta es una laxitud de la ley, es falta de fiscalización, es mucho poder a una sola persona. Y todas las anteriores. Me imagino, pero debe tener más. Pero yo pienso que lo más importante es lo que viene de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema puede ayudar. Los vericuetos, ¿no es cierto?, que puedan existir se pueden aprovechar o no. Lo importante es cuál es el comportamiento de la persona que, en definitiva, no obstante que existan estos problemas, puede pasar de largo, ¿no es cierto?, y cumplir debidamente su función sin caer en estos problemas. Si podemos mejorar el sistema, bienvenido sea. Los nombramientos, las calificaciones, los procedimientos, todo lo que se refiere a la transparencia, todo eso está muy bien y viene bien, pero no nos asegura 100% que alguien desde dentro no perciba, ¿no es cierto?, alguna posibilidad y la aproveche. Ustedes se están dando cuenta en las noticias todos los días de situaciones que uno no las pensaba, ¿no es cierto?, y que alguien se asomó por la ventana, descubrió algo, lo aprovechó y lo hizo, y a veces lo hizo reiteradamente y de pronto decimos, mire, 350 casos de pasaportes no sé qué. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se llenan ahora estos 2 cupos, ministro? No hay posibilidad eterna, tengo entendido, ¿sí? Sí, concluido que sea el procedimiento, porque hay que dictar la sentencia propiamente tal, en que consten todos los votos, se les notifica a ellos, ¿no es cierto? Y con esto se informa al Ministerio de Justicia para que terminemos con la declaración de vacancia. Eso hace que se abra la posibilidad del concurso y deberíamos tramitar prontamente este concurso para que se llenen esos cupos por vía de titulares. Mientras tanto, se pueden designar interinos. Estos interinatos duran 4 meses máximo. Tendrá que ser el Ministerio de Justicia el que reciba una terna para esta designación provisoria que es de los interinos, y mientras tanto se tramita el concurso para ya proveer los cargos en calidad de titulares. Si me permite, ministro, una última pregunta fuera de este caso, en una situación que de alguna forma nos involucra directamente a quienes trabajamos aquí en TVN. Le quiero preguntar por la demora en algunos casos judiciales y puntualmente por un caso que está a punto de cumplir 8 años. Me refiero al accidente del avión Casa 212 en Juan Fernández. Esa situación está abierta todavía en la justicia y los familiares de esas víctimas, incluidos algunos compañeros aquí en TVN, siguen reclamando justicia. Ellos dicen acá, no aparecen responsables, acá la justicia ha demorado 8 años, digamos, o casi 8 años en una investigación que sigue abierta, en circunstancias de que la Fuerza Aérea cambió protocolos, en circunstancias de que aquí se reconocieron internamente algunas responsabilidades. ¿En qué minuto o cuánto tiempo, digamos, esas familias van a tener que seguir esperando por justicia? Aquí tenemos un problema derivado de la estructura del sistema antiguo procesal penal. El sistema nuevo, usted sabe que está mucho más restringido en los tiempos y permite obtener respuesta en menor tiempo. El sistema antiguo, que además es el procedimiento de la justicia militar, es mucho más lento y en este caso ha necesitado volver a reabrir el asunto, tener peritajes nuevos, etcétera, y ha ido además por derroteros distintos. En mi opinión no tiene suficiente explicación, no tiene excusa razonable que una causa se demore tanto tiempo. Debiera haberse terminado antes y yo entiendo que se están haciendo los esfuerzos para ello. Esto es simplemente un consuelo, no es una explicación plausible, pero el sistema lo permite, ¿no es cierto? Y ese sistema, gracias a Dios, terminó respecto de toda la justicia penal en general y ahora tenemos el nuevo sistema. Ahora, ¿cuánto tiempo más van a tener que seguir esperando esas víctimas y esos deudos? Yo no sé exactamente en qué etapa está, si está en la instancia de la Corte Marcial o no sé exactamente en qué instancia está. Y eso me permitiría a mí dar alguna aproximación. O sea, si estuviera en la instancia de la Corte Suprema, yo diría que no más de un año debería tener respuesta, porque estamos ingresando los últimos expedientes del año 2017 a la tabla y ya tenemos muchos del 2018 y 2019 porque tienen distintas prioridades y entonces no debería ser no más de un año.
Muy bien. Ahora, si usted me lo pide expresamente, yo trato de hacerlo más rápido. No, simplemente es una... Lo que pasa es que está próximo a cumplirse justamente el octavo aniversario de ese accidente. Claro. Y anoche estuvieron aquí en TVN algunos de los familiares de nuestros compañeros dando cuenta justamente, y decían algunos de ellos, que cuando acá aparecen involucrados organismos del Estado, en definitiva, como puede ser la Fuerza Aérea, esto ha tardado mucho más de lo que ellos mismos pensaban. Ahora, aquí sí, lo mío, lo que dije recién de que yo lo puedo anticipar es una mala broma, naturalmente. Sí. Pero sí pueden los familiares, a través de sus abogados o directamente, pedir una entrevista con el señor presidente de la Corte Suprema para que él disponga las medidas administrativas que sean posibles y tratar de acelerarlo. De tal manera que con eso se puede ganar más de algo de tiempo. Ministro Lamberto Cisterna, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.